Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites una vez más tener este tiempo para estudiar acerca de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por este tema, porque es un tema en el cual tú has puesto parte del plan que trajiste a nosotros. Gracias te damos porque nos permites participar en él y nos guías para llevarlo a cabo, Padre. Te damos gracias por esta bendición. Guíanos en cada paso del abrir tu palabra y meditar en ella para que podamos encontrar las verdades que tú quieres que encontremos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nuestra presentación. Tenemos que con esta clase estamos llevando el manual Nueva Vida en Cristo, que lo podemos encontrar es el volumen 2, dice más pasos básicos de la vida cristiana, y lo podemos encontrar de manera gratuita y electrónica en la página nuevavidaencristo.org o New Life Discipleship. El nombre del manual es este que aparece aquí. Y el día de hoy vamos a ver el paso 13 de ese segundo manual, compartiendo a Cristo. Algo interesante que cabe resaltar es que no podemos compartir lo que no tenemos. Por lo tanto, la persona que quiere compartir a Cristo necesita contar con Cristo para poderlo compartir. Y de ahí vamos a partir. Ok, vamos a nuestro manual. En las preguntas, o no preguntas, en las declaraciones que tenemos en nuestro manual, vamos a encontrarnos quizá con un poco de contradicción de mi parte hacia ustedes, puesto que quizá yo dé respuestas diferentes a las que ustedes tienen. Por ejemplo, vamos a la primera, dice aquí, yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. Yo parto desde el punto en que no lo veo como un mandato. En la Biblia, en los pasajes en los que vamos a estudiar ahora, yo no lo veo como un mandato, y algo que podemos usar es que no sé cuándo, no sé a partir de qué momento se manejó, se inició manejando como un mandato de los que la Biblia establece como mandatos. Sabemos que están los mandamientos, las leyes de nuestro Dios, sus estatutos, y este en particular de hablar de Cristo no se ubica dentro de esos mandamientos, y en el Nuevo Testamento tampoco se ubica como un mandamiento. De hecho, les voy a resaltar que el mandamiento que realmente prevalece es que es el segundo mandamiento, que en realidad el Señor dice que es un nuevo mandamiento, porque dice un nuevo mandamiento doy que os améis unos a otros. Entonces, ese es el punto en el que yo entiendo que vamos a estar un poquito en contradicción, pero lo vamos a desarrollar basados en los textos que aquí mismo en el manual nos van a proponer para desarrollarlos. Entonces yo digo que es verdadero si tú quieres decidir no ir a evangelizar con el protocolo que normalmente usamos para ir a evangelizar. ¿Ok? Estoy hablando de ir en grupo o de dedicarte a una misión específica e ir directamente a la persona para hablarle y declararle todo el mensaje. Entonces, desde ese punto de vista que llamamos precisamente comisión, es donde yo estoy haciendo diferencia, pues. Vamos adelante y lo voy a desarrollar un poquito más adelante. La mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Aquí es falso, sabemos que no. La mayoría de la gente es la que no irá al cielo por la condición en la que se encuentran. Esa es la situación real. La siguiente dice, un evangelista eficaz, esta es la función, fíjense bien, un evangelista eficaz tiene compasión para los no creyentes. De hecho, eso es lo que le mueve.
que es lo que movió al Señor Jesús cuando veía a las personas, dice que las veía y tenía compasión de ellas porque las veía que como ovejas que no tienen pastor. Entonces un evangelista ve a las ovejas, a las personas como personas que les hace falta dirección. Muy bien, vamos adelante. Para empezar a desarrollar el tema, aquí está. Dice, recordemos que evangelizar es compartir con otras personas el plan de salvación. Yo le puse un asterisco, mi punto de partida es el amor. Tú le compartes a las personas porque amas a las personas. Y ese es el plan de amor, tanto de amor de Dios para con ellas como el amor tuyo que te mueve a hablar con ellas. Dice para que ellas también lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador, es decir, a conocer a Cristo que tú tienes, a ese que ya mora en tu corazón y que por lo tanto ya lo puedes compartir. Entonces dice, ¿por qué evangelizar? Esta es una acción, yo le estoy llamando estrategia que Dios establece, bueno, el Señor Jesucristo estableció desde que Él partió a los cielos, estableció que esta sería la estrategia de esparcimiento de lo que sería el reino de Dios aquí en la tierra. De hecho, Él mismo lo hacía, Él predicaba, Él evangelizaba, es decir, predicaba el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Está hablando de las buenas noticias y eso es lo que el Señor Jesucristo hacía, predicaba el arrepentimiento y la fe que es para con Dios y es el evangelismo. Dice, ¿qué nos dice Romanos 3 del 10 al 12 y luego el 23 de la condición del hombre? Estoy abarcando un poco más de esta porción, de hecho casi sería del 10 al 26, pero vamos a leerlo y ahorita lo reflexionamos con relación a la condición del hombre y vamos a ver qué más encontramos en ese pasaje. Ok, entonces dice a partir del 10, como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas estas características las encontramos básicamente en los salmos. Hay una serie de salmos que se describen y ustedes los van a poder identificar. Cuando vean en su texto el pasaje, van a encontrar unas letritas pequeñas al final de algunos versículos y si se van a la parte de abajo en su Biblia, van a encontrar la cita con la que se hace referencia y en la mayor parte de ellos están en los salmos. Hay una porción por ahí que está en Isaías y todo resume lo que nos vamos a dar cuenta es que las mismas características y descripción de la maldad que existe en todos los hombres está ubicada en diferentes épocas, cuando los Salmos, cuando Isaías, y actualmente en el Nuevo Testamento se está volviendo a citar indicando que la condición del hombre no ha sido diferente, no ha cambiado. Al paso del tiempo, la condición del hombre se mantiene en esa posición y es una de las razones por las que este evangelio toma su lugar, toma su presencia dentro de la predicación. La razón es la condición que tiene el hombre. A partir de esto estoy saltando solo 2 versículos y luego me voy a la porción que nos sujeta al versículo 23. Voy del Romanos 3, del 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este pasaje lo que estamos encontrando no solo la condición del hombre, sino también el plan de Dios y el papel que Dios toma dentro de esta condición en la que se encuentra el hombre. Es decir, está proveyendo la justicia otorgada por Cristo Jesús para ayudar a restituir esa destitución en la que el hombre se encuentra por el pecado, ya que no puede llegar al cielo. En esa condición, entonces Dios establece la justicia que es por Cristo Jesús, para que ésta nos ayude a volver a tener la oportunidad de llegar a la presencia de Dios en el cielo. Esa es la condición de este pasaje. Vamos entonces ubicando los textos que estamos leyendo. Estamos entendiendo pues que el hombre es un hombre injusto, sin entendimiento, inútil, sin hacer lo bueno, con lengua engañosa, es pecador y por lo tanto está destituido. Todas esas condiciones. Dice, por tanto, todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Por más que una persona diga que no se encuentra en esa condición, se hace mentiroso y luego hace mentiroso a Dios, porque Dios establece, pues, conociendo el interior de cada persona, que en realidad no encuentra y no encontró a ninguna persona humana existente en el evaluar de toda la humanidad, una persona que no se encuentre en esta condición. Por esto es que tuvo que tomar el cuerpo o la humanidad, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, su Hijo, para hacer posible que un humano sin pecado fuera quien cubriera y pagara la deuda porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el pago que se tenía que otorgar era la muerte de una persona sin mancha, de acuerdo al sacrificio que Dios establecía que se tenía que otorgar. Por lo tanto, Jesús toma ese papel y es precisamente el plan del Evangelio. Él es el que toma el papel para podernos saldar la deuda que nos tocaba a nosotros y que nos veíamos imposibilitados de realizar por el mismo pecado en el que nos encontramos cada persona. Ok, entonces, algo que hemos estudiado en lecciones pasadas es acerca de Mateo 7, en el que yo también sigo encontrando un poco de diferencia de punto de vista, en el que yo me considero que opino de manera diferente, basada precisamente en el pasaje, y diferente con respecto a quienes han venido manejando de una manera muy anterior, o sea, por mucho tiempo hace este punto de vista. Vamos a verlo, dice, hay dos caminos que lo llevan a dos destinos. Yo difiero en que los caminos en sí sean los que nos marquen el destino. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces yo estoy viendo este texto de acuerdo a que nos muestran las condiciones y los estados en los que realmente nos encontramos. No que nos lleven a un destino, sino que nos hacen identificar la condición y el estado en que nos encontramos, más que nos conduzcan a un destino, en el que al final de cuentas el camino en sí mismo es el que determina el destino. Pero aquí lo que estoy observando es que nos muestran la condición en la que realmente nos encontramos y por lo tanto hacia dónde sí es cierto que vamos, ¿no? Ok, no está tan fácil de poder entender el punto de diferencia en el que yo estoy argumentando. Es cierto esto, ¿eh?
Por ejemplo, aquí dice, entrad por la puerta, estamos hablando del capítulo 7 de Mateo, en versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Anteriormente ya les había mencionado que este texto nos está ubicando un contexto donde habla de el que haz a otros lo que quieres que ellos hagan contigo, es decir, míralos también a ellos de manera que no seas tú el que siempre quede favorecido y los otros menos, hacerlos menos o no considerar lo que a los otros les afecta. Entonces, este texto precisamente nos ubica sobre que el camino ancho, volviendo a nuestro texto para reflexionarlo sobre la base que estamos teniendo, es que el camino ancho nos lleva a la perdición, pero es que el camino ancho nos está manteniendo un poco egocéntricos, donde todas las cosas que tienen que ver conmigo son lo principal, donde yo soy el que está al centro de mis actos, los beneficios y todo lo que yo estoy llevando a cabo en mi día a día, en mi día a día de relaciones, en mi vivir cotidiano. Por lo tanto, como yo soy el centro y no estoy buscando el amor y el beneficio hacia los demás, entonces el camino en el que voy es un camino de perdición donde es evidente que no he logrado encontrarle el propósito que Dios estableció para mi vida. El hecho de poder amar a nuestros semejantes y hacer con otros lo que quisiéramos que se hiciera con nosotros. En cambio, el camino angosto dice aquí que lleva a la vida. Y precisamente llevar a la vida significa que vives feliz, que vives como realmente se espera que vivas. Entonces, esa sería la diferencia. Yo hacía un énfasis respecto a por qué este texto no me parece que esté tan acorde al hablar de los destinos a los que las personas están caminando. Aunque aquí dice cuál es el destino de la mayoría de la gente, sí se puede responder que la perdición, pero no basada tanto en estos pasajes, en este pasaje específicamente de Mateo. Y de pronto cuando pensé, voy a tomar, como lo hice en la lección anterior, ese pasaje creo que es Juan, ahorita no lo recuerdo con exactitud, pero Juan donde dice que sí, bueno, es que ahorita precisamente ese fue el detalle, que lo busqué para no tenerlo perdido en mi memoria o estoy tratando de parafrasearlo donde dice que ya pasamos de muerte a vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas ellas son hechas nuevas, pero no es ese, o sea, estaba buscando precisamente, para eso sirven las concordancias. Y me fui a esta Biblia electrónica en la que decía, es que yo recuerdo el texto que decía, ha pasado de muerte a vida. Entonces yo busqué pasado, esa es la palabra con la que voy a buscar, la concordancia en la que voy a basarme para que me diga cuál es el libro y podérselos presentar. Precisamente bajo esa tarea de buscar ese texto y no dejar a la memoria que haga un invento de mi parte, es que encontré este texto que me pareció mucho más, me sorprendió, bastante me sorprendió porque aunque yo dijera que lo he leído y les aseguro que muchos de ustedes también alguna vez lo leyeron, es muy sorprendente cómo vuelve otra vez a resaltar, fíjense bien, amar a mi hermano muestra que he pasado de muerte a vida. Miren cómo este texto sorprende con esa manera tan textual en que narra precisamente esa condición en la que yo realmente puedo mostrar que ya no estoy en camino de muerte o de perdición, sino en camino
de vida. Eso es lo que vamos a verlo para que veamos qué es lo que dice ese texto. Por ejemplo, aquí está, le puse el asterisco para recordar que es el que yo estoy agregando, que no viene en el manual. Dice 1 de Juan 3, desde el 11, fíjense bien, dice, porque es desde el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, quiero resaltar este agregado que le puse. Este sí es un mandamiento, que os améis unos a otros. El Señor Jesucristo lo mencionó en Juan 15, en Juan capítulo 15, que nos amemos unos a otros. Aquí dice, ¿oísteis que fue dicho que os améis unos a otros? Bueno, este sí es un mandamiento y tal como es textualmente la Biblia lo determina, que nos amemos unos a otros. Esto es igual a demostrar, con esto lo vamos a poder mostrar, dice que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo vamos a mostrar que hemos pasado de muerte a vida? Pues en que amamos a nuestros hermanos. Esa es precisamente la evidencia. Por eso, cuando yo vengo y leo el pasaje de Mateo, para mí ya tiene más sentido. Si yo estoy amando a mis hermanos, entonces yo estoy caminando por este camino angosto que en realidad me tiene dentro de la condición ya de vida. En cambio, si yo no amo a mis hermanos y no muestro el amor para mis hermanos, llámese prójimo, es decir, no hermano creyente o no hermano en la carne, sino uno cercano a mí, vecino o compañero de trabajo, alguien cercano a mí, si no lo muestro el amor a esa persona, entonces el camino en el que voy es muerte. Y aquí precisamente lo dice, amar a mi hermano demuestra que he pasado de muerte a vida. Fíjense bien qué importante entonces es este texto, más que pensar en que en este texto como algo que nos marca los destinos, más bien nos marca el estado en el que vengo, más que un destino, ¿no? El cotidiano, es lo que yo les hacía siempre énfasis. Muy bien, y luego aquí podemos avanzar más o menos bajo ese mismo planteamiento, podemos seguir avanzando sin que haga conflicto una cosa y otra. Dice, una de las razones por las que tanto se pierden es porque hay muchos falsos profetas, y eso lo vimos en el capítulo 7:15, ese que yo les había ya agregado, que de hecho lo copié nuevamente, no lo copié nuevamente, vamos a revisarlo, no pasa nada. Aquí está, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, engañan. Y eso ahora sí que hay que tener ese cuidado. Estamos aquí en lo del nuevo, en el mandamiento, que sí es un mandamiento tal como lo establece en la Biblia. Entonces, vamos adelante, dice en 1 de Juan 2:28, se nos manda. Yo sigo pensando en que no es una situación de órdenes, de mandatos, porque los mandatos sí tienen bien delineado qué es lo que desde el Antiguo Testamento sí los establece y se han venido al Nuevo Testamento, pero ya no como mandatos, sino como el camino que Dios puso para andar por él. Pero yo ya no lo veo como mandato, así que no sigo en contra de que se indiquen como mandatos. Es algo que sí me interesa que consideremos. Lo que vamos entonces a ver en este texto es que estamos avanzando. Dice entonces pues que en Primera de Juan 2:28 dice se nos recomienda. ¿Qué se nos recomienda? Vamos a leerlo. Esto es aquí está. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer es la clave aquí. Ese es el punto en el que nos recomiendan. Más nos vale, más nos vale, nos conviene, si así lo queremos ver más que como un mandato, nos conviene permanecer en Cristo para que en su venida pues no tengamos que vernos avergonzados. Eso es lo que dice. Dice, el que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento, pero vuelvo al mandamiento que realmente encontramos aquí, que es el de amarnos unos a otros. Por eso dejé el texto tal como está, solo que le hice a puntualizar sobre amarnos unos a otros. Y entonces, como parte de lo que es el seguimiento de ese plan que Dios puso en nuestra vida para que andemos en él o caminemos sobre él, sobre ese plan, entonces llevar el evangelio al mundo entero. Como parte del plan que Dios tuvo, yo le estoy llamando estrategia de Dios o del Señor Jesucristo para que el reino de Dios se estableciera en la tierra y se extendiera en la tierra. Lo he llamado más estrategia que mandato y el carácter es diferente, eso sí es cierto. Ok, dice, nos vamos, no sabemos el día ni la hora, pero cada día estamos más cerca de su venida. La base que se menciona sobre este argumento pues es el Romanos 13 del el 11. Yo les estoy dando un párrafo más grande y otra, oh sorpresa, otra vez, oh sorpresa, vean cómo puse un comentario, amarás a tu prójimo como a ti mismo, vuelve a resaltar el mandamiento en el que venimos haciendo énfasis. Vamos a verlo para que puedan verlo con la lectura que vamos a hacer. Primeramente, déjenme ver si no, lo que hice creo que fue que me atrasé. Lo dejé desfasado, pero acá está, Romanos, dije que a partir del 8, ¿verdad? A partir del 8 dice, no debáis, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así, el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Guardaos de los falsos. Este es otro texto que lo dejé desfasado, ¿verdad? Y lo mencioné aquí. Entonces, si ustedes le prestaron atención a lo que estamos leyendo, otra vez vuelve a enfatizar que el amar a nuestro prójimo se resume como una evidencia de haber cumplido la ley. Es como la manera de poder cumplir la ley. Y acuérdense que la ley, el primer mandamiento, lo resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces volvemos otra vez a que la clave del mandamiento que queramos ver, si queremos pensar en un mandamiento, es el amor a nuestro prójimo. Por lo tanto, el evangelismo se basa en el amor, no en una orden, sino en el amor. Por lo que yo veo entonces aquí en el texto, y eso sí, lo borré, es que le tuve que ahora sí que eliminar las cosas que me parecen que nos llevan hacia otra dirección y manejé ustedes tienen la original en su manual, yo les estoy dando esta otra forma de observación, otra observación en el que vamos a poderlo tener,
¿Qué es la estrategia? Es evangelizar. Para el Señor Jesucristo era necesario que él, al ya no él encontrarse en la tierra, el reino de Dios se extendiera a través de sus discípulos apóstoles y vamos a ver qué fue lo que realmente él está estableciendo. Dice, lea por eso les digo que le tacho porque ahí dice que es una obligación. Yo no lo estoy viendo tanto como una obligación, sino como lo que él estableció como estrategia en la que nos da la oportunidad de participar, el privilegio de participar, porque acuérdense que el evangelizar, es decir, el hablar de Cristo a otra persona, no lo pueden hacer los ángeles, por ejemplo. Aun cuando ellos quisieran hacerlo, les encantaría hacerlo, pero no lo pueden hacer porque no está destinado para ellos hacerlo, porque ellos no tienen la experiencia que nosotros tenemos con relación al Evangelio, es decir, la buena noticia de que nuestra deuda está pagada. Esa es la buena noticia. Dice, lea los siguientes pasajes y anote yo le estoy llamando encargo. Para mí algo diferente es el mandato, lo haces porque lo haces, o el encargo, me encargaron, entonces como me lo encargaron, yo soy diligente y lo llevo a cabo, como un encargo, más que una obligación. Es que depende de ti que lo hagamos, te encargo que. Entonces es diferente la iniciativa y por lo tanto la respuesta, más que obligación, es una respuesta que responde al puedo porque tengo con qué hacerlo. Y cuento con qué hacerlo. Esa es la parte diferente que estoy resaltando. Muy conocido Mateo 28. Ya lo hemos visto varias veces, entonces vamos a volverlo nada más para no perderlo. Mateo 28, aquí está. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Estoy en el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que les mencionaba es que este texto le hemos llamado la Gran Comisión, pero nosotros le hemos llamado la Gran Comisión. Este texto no está, ni menciona que sea mandato textualmente ahí, como en el caso del otro, de amarnos unos a otros, que el mismo Señor Jesucristo dijo, es un mandamiento nuevo que se los doy. Y cuando dicen comisión, nosotros decimos es una comisión, yo lo llamaría la estrategia por la cual se va a extender el reino. Ellos dicen, ¿y te estás yendo? ¿Y aquí? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces es como si les estuviera dando la instrucción de que, pues ahora les toca a ustedes. A ustedes les toca ir y a ustedes les toca ir y hacer ahora a ustedes los discípulos. Así como yo hice a ustedes discípulos, les toca ahora a ustedes ir y hacer los discípulos a todas las naciones hasta el punto de que se bauticen y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo estoy observando el diseño de la estrategia, las indicaciones de es que así es como va a ser. Así es como se va a lograr este plan. Eso es lo que yo estoy observando en este punto. Por lo tanto, fíjense cómo lo estoy más manejando aquí, que es, lo agrandé nada más con todo el parrafito. Dice que hay que ir, hay que hacer discípulos hasta que lleguen a ser bautizados. Y les recuerdo que cuando se bautizan, pertenecen ya a la iglesia local de donde se bautizan. Si es en Jerusalén, ahí se quedaban. Si es aquí ahora en Guadalajara, se quedan en Guadalajara en una iglesia local. Ahora tenemos varias iglesias. Yo recuerdo haber contado 20 cuando era adolescente del ministerio juvenil. Contaba 20 porque las visitábamos, pero ahorita yo estoy con que ya es diferente la cuenta. No sé si más o menos, pero ya es diferente la cuenta. Entonces hay cada zona tiene una congregación donde un bautizado va a poder ser parte de esa congregación.
¿Qué dice en Hechos 1:8? Le estoy agregando nomás un versículo antes para el pequeño antecedente. Dice aquí, comisión. Encontré la palabra comisión que usamos nosotros en el diccionario. Dice, pues comisión es una palabra que se usa como la comisión, en femenino. Dice, el conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Aquí, si se fijan, está haciendo énfasis a las personas. Lo que yo recuerdo cuando trabajábamos en el Ministerio Juvenil en las plenarias, y estábamos desarrollando un tema en el que pues se iba a entretener la plenaria como de unas 50, 100 personas, por decir el número. Nos íbamos a entretener en discutir, yo opino, yo digo, que yo y yo y yo. Entonces se tomaba una propuesta. Propongo que se nombre una comisión para que ellos estudien la situación y luego nos la presenten como diciendo en resumen, ya con haberla estudiado a profundidad para no tardar tanto aquí. Entonces, el conjunto de personas. Entonces, el conjunto de personas sería un punto de vista, pero también, fíjense cómo dice aquí, para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Entonces, aquí también me hace ver que la función es también como que está determinada. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué? Es el grupo de personas, pero ¿para qué? ¿Para qué van a reunirse? Entonces, para llevar a cabo el cometido, bueno, pues estudiar esa situación que se había propuesto en el ejemplo que puse. Pues aquí encontré la palabra encargo para llevar a cabo eso. Sí encontré mandato, pero yo no me di, ahora sí que no me parece que sea la tarea, el comité, la delegación. Entonces sí hay en el contexto la posibilidad de que esto sea como algo que se nos ordenó, pero yo no me niego a verlo como si esto fuera un mandato, porque está también la posibilidad de que no tenga el carácter de mandato, sino de encargarse porque cuentan con las capacidades para hacerlo, que es diferente. ¿Sí me explico? Entonces yo peleo, debato, insisto en que no está establecido bíblicamente que es un mandato, pero sí está como un encargo, como una estrategia que se nos ha hecho el encargo porque contamos con la capacidad de hacerlo. ¿Qué hay en Hechos 1:8? Nada más estoy mencionando el 7. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que yo veo en es que el Señor les está mencionando que el Espíritu Santo va a ser su compañía. Cuentan con la capacidad de hacerlo, pero van a tener la compañía, la presencia del Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo la tarea, el encargo de ser testigos de Él, de todo lo que Él les ha enseñado y sobre todo ese mensaje de buena nueva, de hay salvación, hay un pago hecho ya no hay que aportar nada, simplemente el que quiera lo va a recibir y el que esté asegurando su fe en ese remedio, en esa nueva noticia, en esa nueva acción que ya está llevada a cabo, de haber Cristo muerto en la cruz y derramado la sangre para poder pagar el pecado que nosotros, que yo cometí. Por lo tanto, si cuento con esa fe para apropiarme de esa acción, entonces esa es una buena noticia porque yo ya no me tengo que esforzar. Por eso yo insisto en que yo ya no tengo nada por qué esforzarme más que simplemente al revés de esforzarme, soltarme,
para ser dirigida por Él. Y el Espíritu es parte de lo que Dios él estableció, proveyó. El Señor Jesucristo lo prometió aquí lo está prometiendo para que nos acompañe y nos siga en ese encargo en el que vamos a estar nosotros trabajando como testigos en todas estas partes hasta lo último de la tierra. Esta sería la parte que sí me parece que es algo interesante. Y volvemos a nuestro manual para responderlo. Dice entonces en Hechos, ¿cuál es el otro encargo pues que vemos aquí? Pues que hemos de ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en diferentes extensiones, porque el plan o el propósito es que el reino de Dios se extienda en la tierra. Ese es el propósito, esta es la meta, la tarea es extender el reino y la estrategia es ustedes lo van a realizar. Y el poder del Espíritu, recibirán el poder del Espíritu Santo para que los acompañe en su tarea, en su trabajo, ¿sí? en su cometido, pero como, repito, no como una obligación, sino como un encargo, porque me encuentro con la capacidad de hacerlo. Ya lo tengo, la experiencia de haber recibido ese perdón, por lo tanto ya puedo compartirlo. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:2? Que de hecho me estoy alargando del 1 al 5. Vamos a leerlo. Y algo también bien interesante que encontré. Dice, te encarezco, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la parte interesante que le encontré a este pasaje. Además de esta parte donde el versículo que nos situaban era predica la palabra, insta a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, encontré estos últimos versículos también importantes. Le dice el apóstol Pablo, había dejado a Timoteo para que pastoreara una congregación. Y estos son los consejos que le da a este joven pastor. Entonces él se encuentra como pastor llevando a cabo el pastoreo, es decir, la enseñanza, el compartir la palabra. Entonces todos estos son encargos a un pastor joven, al que le dice haz obra de evangelista y luego le dice cumple tu ministerio, da muestras y evidencias de que tú tienes un ministerio. Entonces, aquí estamos hablando de que el Señor nos otorgó ministerios, dones, y es donde yo encontré la relación de esta palabra ministerio. Si ustedes recuerdan, lo vimos cuando vimos lo de los dones. Y esos dones ministerios se ofrecen para el desarrollo de una iglesia, para que la iglesia de Cristo en la localidad en la que nos encontramos esté creciendo y edificándose mutuamente. Por lo tanto, todo lo que Dios me ha dado a mí para servir como un ministerio, lo debo de ofrecer para que mi congregación también sea bendecida a través de mis dones y de este ministerio. Entonces, el apóstol Pablo le encargó a Timoteo que como pastor él también debe vigilar que haya muestras del llamado que Dios le ha hecho a él. Yo estoy volviendo a los ministerios en este pasaje y una de las cosas que recuerdo haber encontrado, vámonos al manual porque ahí vamos a encontrar la cita. Aquí lo más que pude resaltar basada en este pasaje es que predicar la palabra en este texto. Pero, por ejemplo, en Efesios 4, del 11 al 13, vemos la parte de los ministerios que son el fundamento de una iglesia, los ministerios que son fundamentales en una iglesia. De hecho, sí creo que los
identificábamos dentro de la lista, si ustedes recuerdan. Vamos a leerlo una vez más para que lo tengamos presente. Dice, y él mismo, desde el Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No le agregué más, me quedé con ese único pasaje, pero lo que sí me di cuenta es que tenemos una lista que son los dones de fundamento, por los que se instituye y se funda una iglesia. Necesitan pastores, apóstoles, profetas, predicadores, apóstoles enviados a predicar abriendo brecha. Nos hacía énfasis nuestra hermana Cecia con relación a cuál era el fin realmente que cumplían, o el trabajo que cumplían en este ministerio, es que abrían brecha. Los profetas que se dedicaban a predicar, o sea que puede no ser un pastor, pero sí un predicador, alguien que predica la palabra, por ejemplo, como lo menciona ahí el texto con Timoteo. Dice, otros evangelistas, es decir, aquellos que tienen una tarea con una facilidad muy dada por el Espíritu para poder compartir el mensaje y que la persona que recibe el mensaje lo entienda y le pueda hacer abierta su mente y su corazón para poder recibir al Señor Jesús en su corazón y conocerle. Y como pastores que en este caso están hablando de que se encargan de dar ese acompañamiento también de enseñanza, más de estudio profundo, más de acompañamiento en sus dificultades, parte del pastoreo que se requiere es cuando hay ovejas. Yo recuerdo una frase mucho que me parece ser de Ezequiel, perniquebrada, decía la palabra, que se me graba porque se oye muy emotiva. A mí se me hace muy emotiva esa palabra, perniquebrada, o sea, la piernita de una ovejita está quebrada, por lo tanto hay que tratarla, cuidarla, atenderla. Entonces un pastor se encarga de ese tipo de detalles en una congregación, y la enseñanza más profunda, ahora sí, de estar acompañando allí. El evangelista no necesariamente está con la congregación pastoreando, pero está dando el mensaje. Esta es la función que tiene. Entonces estamos hablando de cuatro ministerios que son. Pero entonces yo decía, puede ser entonces tareas específicas para estos que cumplen el ministerio dentro de una congregación. Pero también pensé, ¿y qué pasa con los que no somos ni pastores, ni apóstoles, ni evangelistas como tal en los dones, ni predicadores? Entonces me acordé de otro tipo de encargo que el Señor Jesucristo precisamente le dio a otro tipo de personaje, y ese personaje que recordé es el endemoniado gadareno. Este endemoniado, pues, el Señor sacó de él una legión de demonios, y cuando él ya se encuentra en sus sentidos, vamos a ver cuál es la cita en la que voy vamos a encontrar este encargo. Está en Lucas 8 del 38 y el 39. Aquí es donde el Señor establece pues este encargo. Estamos hablando de 8:38. Dice, y el hombre de que le habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue platicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En otro texto que es otra forma de que lo registró en otro de los evangelios, mencionaba que se fue por cada ciudad que iba,
Yo creo que iba llegando hasta su último rincón donde vivía, pero por cada ciudad dice que iba predicando, predicando y predicando y predicando eso que Jesús había hecho con él. Este es el encargo que también veo en personas que no van a tener la comisión tal como se las establece en Mateo, en Hechos o a Timoteo. Aquí es donde yo veo el otro papel de un cristiano que cómo sabe que puede hacer esta tarea o este encargo, pues eso es lo que le dice: vuélvete a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Si tú has tenido una experiencia con el Señor Jesús, entonces este puede ser el encargo para ti. Este puede ser el encargo para decir: ¿sabes qué? Cuenta nada más lo que Dios ha hecho contigo. Y si ese es suficiente para que tengas con qué trabajar. Este es ahora sí que el encargo está basado en lo que tú has visto que sucede en ti, que Él ha hecho en ti. Eso es lo que es suficiente para contarlo. Y lo que también me llama la atención es a tu familia. El testimonio que puedas dar de lo que Cristo ha hecho contigo se va a ver allí en tu casa, con los tuyos, decía en otro pasaje. Vuélvete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho. Que no necesitas salir de tu círculo. No necesitas salir de tu círculo. O sea que no es la regla salir de tu círculo. Ni es de donde no es donde se establece en realidad el plan de salir de tu círculo. No es para todos salir de tu círculo. Eso es lo que quiero enfatizar aquí. No es para todos salir de ese círculo donde tú estás. Pero no, tampoco hay que entender que no tienes, que no estás dentro del plan. Eso también es algo que conviene resaltar. No significa que no estás en el plan de compartir de Cristo, compartir a Cristo, porque lo tienes contigo. Muy bien, vamos a ver lo que continúa en el manual y seguir avanzando. Dice: así como estos pasajes, hay otros más en los cuales encontramos que evangelizar, insisto, es un encargo. No lo veo tanto como un mandato. Es un encargo. Cada uno tiene un encargo de acuerdo a la función que va a desarrollar y de acuerdo al llamado que Dios tiene, porque yo creo que Dios también nos llamó con una función específica dentro de la extensión de su reino. No veo yo, me parece pues que no estamos todos bajo las mismas indicaciones que dio a los apóstoles, o en el caso, de hecho, al apóstol Pablo, a los discípulos apóstoles. Él como apóstol, porque recibió enseñanza del Señor Jesús, también se le llamó apóstol, porque fue directo el Señor Jesús que lo hizo. Pero como Timoteo, que es como un pastor, y pudiéramos darle por ahí también, buscar todos esos otros pasajes, pero igual lo que sí estamos resaltando es que las funciones de cada uno van a variar de acuerdo al alcance y a la proyección a la que pueden alcanzar. Y una de las cosas que sí estoy resaltando es que depende de esto es que llegan a las diferentes extensiones en Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: todos hemos dicho que todo creyente, él debe, otra vez, no, es capaz de contar lo que Cristo ha hecho en su vida. Es decir, tú en tu rinconcito y en tu lugarcito de día a día puedes contar y eres capaz, porque existe allí un cambio en tu vida que puedes compartir y dar luz a los demás. La luz tuya va a brillar y los demás van a verlo. Y entonces habrá oportunidad de decir: es que esto me pasa. Como cuando te vas al salón de belleza, las chicas, y nos dejan con un cabello más agradable. De hecho, por ahí recuerdo una experiencia sobre eso. Bueno, te arreglan, entonces te miran y, ¡ah, sorpresa!
impacta lo que ven, es una cuestión que se ve. Y es lo que sucede con una persona que tiene a Cristo en su vida como una novedad con respecto a que nunca antes se vio eso en ella. Y eso es lo que estoy aquí insistiendo. Entonces también todo creyente es capaz de presentar entonces el mensaje de Cristo. Dice, pero para que nuestro mensaje sea efectivo, es necesario, yo no lo veo como un deber, es necesario cumplir ciertos requisitos, es decir, hay cosas que necesitamos confirmar para saber que existe o no ese mensaje o eso que tú vas a compartir. Es decir, ¿quieres compartir a Cristo? Necesitas contar con Cristo en ti para poderlo compartir. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Dice requisitos para evangelizar. Primero, debemos haber, según Juan 3.3, ¿recuerdan a Juan 3.3? Este pasaje habla de Nicodemo, un maestro de la ley que fue a visitar al Señor Jesucristo. Déjenme hacer una pequeña pausita con relación a lo que venía yo discutiendo de los ministerios. Hoy me enredé, yo creo que en la secuencia, pero bueno, ustedes perdonarán, aquí aparece. De acuerdo a los ministerios que se hablaron ahí en Timoteo, estamos viendo que a los apóstoles en ese pasaje está especificándoles cuando estaban sus discípulos, pues allí estaban discípulos, además de los apóstoles, dice, ir a ser discípulos y bautizar. Está hablando entonces de que ellos iban a emprender esa iglesia para empezar a fundar la iglesia. Entonces ellos se iban a encargar de hacer discípulos y les iban a enseñar las cosas que ellos habían recibido para que ellos también llegaran a ser los discípulos y por lo tanto formar parte de esta nueva iglesia bautizados ya, que precisamente era la manera en que se agregaban a la iglesia. Y dice que el Señor Jesús iba a estar con ellos, que precisamente lo cumple en el pasaje de Hechos 1.8, donde dice que el Espíritu Santo iba a ser el que los iba a dar. Con el poder del Espíritu iban a lograr esto. El otro ministerio de los 4 que aparecían ahí en Efesios eran los profetas, es decir, los predicadores, y en Timoteo vimos que dice, predica la palabra, exhorta, etc. Pero como pastor, yo estoy ubicando como que algo más particular como pastor, porque él estaba de pastor, encargado por Pablo, a que fuera pastor. Entonces, le está mencionando ahí en el día a día, en el todos los días, en el cada mes que pasa, cada cumplimiento de cada el trayecto, paso del tiempo que vas a estar allí, el periodo constante de estar allí, le da esta otra instrucción. Redarguye, reprende, exhorta, pero también le habla de cumple, habla del evangelio, aparte de. Quiere decir que el crecimiento de una iglesia va a llevar exhortación, va a hablar, sí puede llevar reprensión, puede llevar todo esto para mantener en la línea, en el camino correcto, como ovejitas que las necesita estar como que jalando hacia la vereda correcta, pero también habla del evangelismo que necesita ser predicado dentro de la iglesia, eso sí lo menciona como parte de su tarea, o diría yo, no dentro de la iglesia, sino como también mirando hacia los que no están dentro de la iglesia ya como creyentes. Ese es el punto que quiero ubicar también con el aspecto de evangelista. Entonces, ¿qué hacen los evangelistas? Pues predican ese plan de Jesucristo. Y esa tarea que mencionamos es que ellos son como natos, bueno, son natos porque es un don que Dios les ha dado a los que predican. La semana pasada les hablaba del hermano Roach, Cucaracha, que él podemos como testimonio, los que lo vemos, decir es que él es un evangelista que Dios le ha dado esa bendición, porque también le ha dado la bendición de ver el milagro del cambio de una persona cuando le predica. Esa es una de los ministerios que Dios tiene. Pero si no nos encontramos, es lo que yo estoy aquí resaltando, si no nos encontramos dentro de estos ministerios en los que el Señor especificó cuál era la tarea, nos encontraremos entonces en el papel de un creyente.
que tuvo una experiencia como el endemoniado gadareno y es capaz de contar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, sí tenemos parte en el plan. No necesariamente con estas instrucciones específicas, pero sí estamos abonándole o poniendo nuestro granito de arena en toda esta tarea, en toda esta estrategia que Dios, el Señor Jesucristo, pensó o estableció. Volvemos entonces a Juan 3:3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces llega Nicodemo y le pregunta y empieza a buscar cómo le pregunta, cómo le habla, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo dice que antes de que él tratara de estructurar cómo era la pregunta, el Señor Jesucristo ya le tenía una respuesta. Nacer de nuevo es la clave. Es decir, si no tenemos la experiencia personal, no va a servir de nada aprendernos intelectualmente todo el mensaje. No va a servir de nada. En realidad no es parte de la estrategia que el Señor ha pensado para desarrollar. Entonces esa sería la primera cosa que vamos a resaltar, nacer de nuevo, tener la experiencia personal. La siguiente es, dice, según Juan 15, del 4 al 5, debemos que, dice ahí, vamos a revisar el texto también. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí me interesa mucho resaltar que llevar mucho fruto no significa llevar muchas almas a Cristo. Eso no significa. Esto lo único que significa es que vas a tener evidencias como frutos que por tu experiencia espiritual estás mostrando y se van a dar cuenta los demás de los cambios como amar a tu prójimo como a ti mismo, estaría siendo muestra de que tú ya no estás en un camino de muerte o en una condición de muerte, sino has pasado de muerte a vida. Esa sería una de las evidencias. Esos frutos precisamente son las evidencias de que eres una persona nueva, eres una persona que está siendo alimentada por la vid. Siendo tú un pámpano, vamos a entender que esta es la vid y tú eres un pámpano, un pedacito por ahí añadido para poderse alimentar y entonces dar fruto de haber sido cambiado y transformado, no de recibir almas y ganar almas para Cristo. Eso es importante resaltarlo, porque esa es la base que mayoría dicen, mucho fruto, almas para Cristo. No se está presentando desde ese punto de vista y es importante no enfatizarlo así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, para que el ejercicio pues de ser nueva criatura es permanecer en Cristo para crecer y desarrollarnos y que el fruto de nuestro cambio, es decir, las obras que se necesitan mostrar para dar evidencia de que hay un cambio en mi vida, se pueda dar, pero hay que permanecer en la vid, seguirnos alimentando para que esto se pueda dar, florezca y pueda ejercer el producto que se espera como evidencia. Entonces dice, permanecer en Cristo, esto es vivir en comunión con Cristo, dependiendo de Él siempre. En la siguiente cita, bueno, como ya acabamos la hoja, lo que hacemos es irnos a la parte de arriba, pero la verdad me quedé un poco inquieta con el enfoque que se está tomando en esta reflexión. Me hizo recordar, yo no sé ustedes, si son así, las que son mamás, ustedes mamás, si sean ese tipo de mamás que, ¿cómo explicarlo? Le están diciendo al hijo, llamándole la atención al hijo, pero le están dándole como una condición, haciéndole como una condición de temor.
asustándole, amenazándole. Esa es estaba buscando cuál era la palabra. Ese tipo de mamás que amenazan. Digo mamás porque la mayoría de las veces que me ha tocado verlos, lo veo en mujeres hacia sus hijos. Le amenazan diciéndoles lo que no les van a dar, lo que no les va a pasar, de hecho nosotros también como maestras, ya me acuerdo. Es que si no lo haces así, te voy a hacer que lo muestres de esta otra manera. No, mejor lo hago de esta manera. Entonces, algo parecido a eso me dio la impresión de que se manejaba esta reflexión. Por ejemplo, aquí el dibujito nos habla de la ira de Dios que está llegando directamente y tú estás acá todo asustado por cuestión de la ira de Dios. En realidad lo que sucede pues es que todos aquellos que no han logrado pasar de muerte a vida, la ira de Dios está sobre ellos como una situación que existe permanente. No va a ocurrir, sino que la ira de Dios está permanente y pues es algo a lo que en lo que se ven las personas que no han creído en Cristo o no han aceptado la salvación que Dios les ofrece a través de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 15, pero lo vamos a leer así como de manera sin profundizar. Es lo que trato de decir aquí. Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estas características ya las habíamos revisado en las lecciones anteriores, donde se habla precisamente pues de que sí existe el libro de la vida, y ahí es donde el Señor ha escrito nuestro nombre. Cuando decidimos que Cristo fuera nuestro Señor y Salvador, Él efectuó pues que se escribiera nuestro nombre allí. Entonces ahí nos dice, escoja, ya leímos esto, y escoja una de las siguientes opciones. Le gustaría que sus parientes y amigos fueran lanzados al lago de fuego, o sea, como te está poniendo una situación de temor. No quiero. Entonces te hace esta otra, tipo amenaza, vamos, de ahí. Quisiera más bien que ellos estuvieran con usted gozando de la vida eterna. Y luego menciona lo que continúa en el relato. Vamos a ver lo que continúa en el relato. Dice ahí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hasta ahí marca el texto. Entonces, esta sería la condición en la que está planteándote, pues, el manual que consideres el predicar a Cristo a tus parientes, a tus amigos, a aquellas personas que amas. Yo aquí lo que haría es resaltar, por el amor hacia ellos, compárteles lo que tú ya tienes.
Ese sería el extracto en realidad, más que una amenaza. Compártele lo que tú ya la tienes y lo estás disfrutando, estás gozando de esta bendición, es bueno para ti, pues compártela. Trata de que ellos también la puedan recibir tan fielmente como la recibiste tú, tan genuinamente como la recibiste tú. Y creo que por amor a ellos, ellos van a poder entender que es una buena intención la que tú tienes para con ellos. Dice, para hacer desde este momento me comprometo a orar por las siguientes personas para que Dios me dé la oportunidad de compartirles de Cristo. Pensamos en los más cercanos, que son familia, los siguientes podrían considerarse nuestros amigos y luego los siguientes nuestro rango de círculos concéntricos que vamos ampliando en nuestras relaciones, nuestros compañeros y así empezar a llegar hacia los que cada vez más alejados de nosotros. Entonces, esa sería la parte de la reflexión. Volviendo al texto en el que estamos acá trabajando, dice, debemos tener, según el texto, dice, por las personas como Cristo la tuvo, según Mateo 9:36 o 14, Mateo 14:14. Estos dos textos en Mateo, vamos a revisar la lectura, dice el 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es una de las características que el Señor tenía, que podía mirar con compasión a las personas. Y ese es precisamente parte del plan de aquellos a los que se les está entregando este ministerio, con compasión. Ahora sí que me voy a atrever a declarar lo siguiente. Si tú no cuentas con estas características para predicar a personas que no están en tu círculo de socialización, entonces me atrevo a decir que tú no estás llamado para esta tarea de más allá de tu círculo. Eso es algo que sí es algo importante que quiero resaltar. No todos estamos llamados para predicar fuera de nuestro círculo. Y estas son parte de las condiciones en las que los apóstoles fueron llamados. Los ministerios que vimos ahí están contemplados para estas tareas más allá de tu círculo. Entonces, todos estamos dentro de nuestra relación familiar. El Señor te dio una experiencia, esa experiencia la puedes compartir con los tuyos, con los de tu casa, con los de tu círculo cercano, pero no todos estamos llamados a ir más allá de nuestro círculo si no tenemos un llamado especial para eso. Para eso está entonces el llamamiento a esas tareas. Y ya ahí estoy empezando a contemplar, por eso decíamos, a los enviados como misioneros, predicando, abriendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio para que otros que van a tomar el papel de pastoreo, luego la siguiente de irlos edificando hasta ser discípulos que guarden las enseñanzas y que por último lleguen a un bautismo. O sea, cada uno tiene un enfoque que necesitamos estar claros en a qué especialmente Dios te esté llamando. La tarea, vamos a decir, soldados rasos. Un soldado raso, es decir, de la plebe, de lo que sería lo base, es comparte lo que tienes a los tuyos, a los que tienes ahí contigo, tus personas cercanas. Pero ya los siguientes papeles o siguientes funciones o tareas, yo creo que ya son de manera más específica, con un llamado especial de Dios para. Me estoy acordando de textos como el Espíritu, dice que la iglesia estaba orando y el Espíritu les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para esta tarea que yo les he encomendado. Y a los discípulos, al haberles dicho, id y predicad el Evangelio, hacer discípulos, bautizando y enseñándoles, o sea, está diciéndoles hasta dónde quiere que se encarguen ellos de llevar a cabo la tarea, los detalles de la tarea. Entonces, aquí yo sí creo
que no todos vamos a llegar hasta lo último de la tierra, y eso es algo que necesitamos estar claros. Por ejemplo, según Mateo 20, del 7 al 29, se necesita tener, y vamos a leerlo para poder entender la respuesta que está ahí. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algo que recordamos este texto, dice que la gente se sorprendía de su doctrina porque el Señor Jesucristo les enseñaba como quien tiene autoridad. Una cosa que se puede rescatar de este texto es que Él no les hacía una enseñanza como superficial, de puro palabras, sino de algo como que por experiencia, como por experiencia, como que contenía una verdad suficiente para poderla ofrecer. Entonces, esa es una de las cosas que él pudo compartir, porque acuérdense que él vivió como humano y no cayó en los pecados como humano, también eso es algo importante. Yo veo al Señor Jesucristo como un pequeñito que estaba anheloso de conocer de su Padre cuando él está en el templo preguntando a los doctores de la ley, a los estudiosos de aquel entonces, anhelando conocer y conocer y conocer más en su nueva condición como humano. Y esto estoy viéndolo a él como alguien que tenía el conocimiento más que de manera superficial, como los escribas y los fariseos, que no respaldaban con sus hechos lo que hablaban, y en cambio él sí respaldaba con sus hechos, y esa es la autoridad, respaldaba con sus hechos lo que hablaba. Dice, esto no quiere decir que no tenemos, como dice el texto, a ver, vamos a revisarlo. Esto no quiere decir que no tenemos que andar haciendo milagros, esto no quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades, sino que debemos tener respaldo de las Escrituras para predicar, y sobre todo debemos mostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra. Entonces, este texto de Mateo 5:16 también es un texto que hemos visto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que venimos insistiendo es que demuestres con tus hechos el cambio que el Señor ha hecho en tu vida, y por lo tanto eso te va a dar la autoridad para compartir. No puedes compartir algo que no se puede demostrar en tu vida. Es algo que no le vamos a poder dar vuelta a la hoja. Si no es algo que puedes demostrar en tu vida, no vas a encargarte, o sea, no eres una persona con autoridad para compartir de la palabra. Es algo que sí venimos haciendo esa reflexión. Vamos entonces, dice en el punto 10, note de dar testimonio en Cristo. Esta es la parte de 2 Timoteo 1:8. Nada más estoy agregando un versículo antes para la lectura. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El amor es el que vuelvo a ver aquí resaltado. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, porque Él te va a dar el dominio propio, te va a dar el poder, te va a dar el amor para poderlo compartir, para que la persona pueda entender que Dios le ama y tú le amas, por eso le estás compartiendo ese mensaje de salvación. Dice, deberes del evangelista. Volviendo otra vez,
quiero ubicar a esta persona como aquel que le dice, pastor, o a su mamá o a su papá, a sus familiares, el Señor me está llamando para servirle. Le dicen, el Señor me está llamando para servirle en el ministerio. Entonces tú vas a necesitar entender, a ver, ¿cuál ministerio? Porque no necesariamente el ministerio para pastor. Puede ser para ir y predicar el evangelio más allá de tu localidad, hasta lo último de la tierra probablemente. ¿Eres evangelista o eres un predicador que abre brecha y hace discípulos y los lleva hasta que lleguen a bautizarse? O sea, volviendo a los textos que hemos analizado, que abarcan varias tareas para el propósito que se les está llamando. Entonces, este evangelista es aquel que va a salir sobre todo de su propia localidad, que se va a dedicar de lleno a la tarea. Estoy entendiendo esto. Y yo sí creo que Dios hace un llamado específico para una tarea como esta. No cualquiera va a llegar a este punto de estos deberes, de estas características. Eso es algo que quiero insistir. Dice, orar es la primera de las cosas. Pida a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar con eficacia el mensaje en el momento oportuno. Bueno, esto sí a todos se nos facilita cuando llegue la plática con mi familiar, que Dios me dé las palabras adecuadas para hacerlo. Sí lo vamos a dejar pensando en cosas que podemos ubicar dentro de mi propia localidad. Excelente, ¿no? Ahí está. Y la otra preparación, pues habrá que la siguiente, escudriñar la Biblia. Dice, es importante que el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia, ya que ella es la que da testimonio de Jesús. Igual, puedo hacerlo para poder testificar a mis familiares. Y recuerdan Juan 5:39, cuando los judíos están reclamándole porque resulta que piensan como que es un testimonio diferente, ¿no? Dice ahí Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí lo que vemos es entonces que en las escrituras vamos a encontrar el testimonio que dan especialmente del Señor Jesús. Y por esto hay que profundizar nuestro conocimiento precisamente en ellas. En la siguiente dice, memoriza el plan de salvación, dice, vea el plan sencillo en el apéndice. Es importante tener un plan sencillo memorizado para poder aprovechar cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de salvación, le dará más confianza a la hora de compartir. También ya habíamos visto esta ayuda que el mismo manual nos da en uno de los apéndices. En este manual nos ofrece el mismo machote o los mismos puntos de evangelismo, y lo que vamos a ver ahorita lo vamos a revisar de una manera también nada más rápida. Dice, ¿cuál es nuestro mensaje? El evangelio en resumen. Hay muchas maneras de presentar el evangelio, podemos usar cualquiera de ellas, pero siempre hay un contenido básico que la persona tiene que entender para ser salvo. El siguiente plan de salvación está adaptado de las 4 leyes espirituales. Lo que hice fue copiar el mismo material, pero con las citas de una vez puestas en la hoja para poderlo darle la base bíblica de una vez en la lectura que vamos a hacer. El primer punto de las 4 leyes es Dios le ama y tiene un plan en su vida. En Juan 3:16 muestra el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 10:10b muestra el plan de Dios para su vida. Dice, yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego hace una pregunta, ¿por qué cree usted que la mayoría de las personas no están experimentando el amor de Dios y su plan para sus vidas? La respuesta la encontramos en la ley número 2. Vamos a ver la ley número 2. Dice, el hombre es pecador y está separado de Dios. En Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual o separación de Dios, como dice el texto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 2, 8 y 9 no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la ley número 3 dice, Cristo es la única provisión para salvarnos. Él murió en nuestro lugar y resucitó. Romanos 5:8 dice que Cristo murió en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 14:6, Cristo es el único camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Corintios 5, 3 al 6, Cristo resucitó. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. En el punto 4 de las 4 leyes, dice, debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Juan 1:12, recibir a Cristo para ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 10:9, por fe hay que invitarle a entrar en su vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con los textos nos hace más claro cómo presentar el mensaje de salvación. Volvemos a nuestro manual entonces, a la parte donde venimos trabajando. Dice aquí, otra vez, quienes se van a encargar a esta tarea de tiempo completo, le quiero poner así, ¿no? Con una tarea y un llamamiento más específico, pero si le puede servir para su día a día, con su familia y con los cercanos, hay que aprovechar las recomendaciones. ¿Cómo comenzar una conversación evangelística? Dependa del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar testimonio. Las siguientes preguntas pueden ayudar a comenzar una plática. Supongamos que usted muriera hoy y Dios le preguntara, ¿por qué debo dejarle entrar en el cielo? ¿Qué le contestaría usted? La respuesta a esta pregunta le indica si la persona entiende el Evangelio o si está confiando en sus obras para salvarse. Otra, en su opinión, ¿qué tiene que hacer uno para ir al cielo? ¿Le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre este tema? Esta sería otra forma de poder iniciar. Una más. ¿Quisiera ayudarme dándome su opinión sobre este folleto? Si la persona dice que sí, preséntele un tratado evangelístico. Otra más. Cuando estás hablando de temas como los problemas del mundo, el crimen, problemas en la familia, etc., pregunte, ¿cuál será la solución a tantos problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuestas a estos problemas? Me está recordando lo que antes llamábamos evangelismo explosivo.
Eran más o menos los temas que nos proponían para poderlo realizar. Quizá de ahí se tomó este material, no estoy segura, pero me es familiar. ¿Ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar en el cielo si muriera hoy? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esta seguridad? Esta sería otra. Cuando alguien le cuente un problema personal que ellos tienen, pregunte, ¿podría orar por usted en este momento? La mayoría de las personas estarán muy agradecidas por su interés y su oración. Esto deja la puerta abierta para compartir más con ellos en otra ocasión. La siguiente, ¿dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? Otra más. ¿Alguna vez le han explicado cómo uno puede conocer a Dios? ¿Me permitiría compartirle lo que la Biblia dice con respecto a este tema? Palabras con las que puedo iniciar una conversación para hablar y compartir el Evangelio. Seguimos adelante. Dice consejos. Déjenme nada más verificar que sí. Para alguno que comparte a Cristo. Para alguno que comparte a Cristo. Insisto, si nos sirve para nuestro día a día con nuestros familiares y cercanos, aprovechamos y en caso de que esto pudiera ser un llamado para que porque el Señor nos está pidiendo una tarea, apartarme a una tarea más específica, estemos dispuestos a escuchar la voz que nos está llamando. Dice, sea sincero, la persona lo notará. El siguiente, cuide su apariencia y su aseo personal, sobre todo porque dicen que si te acercas mucho y tú es incómodo tu apariencia o tus aromas, pues es incómodo la persona, pues desde ahí ya la perdiste, ¿no? Sea amable con la gente. A veces no es tan importante cuánto dice, sino cómo se dice. Las palabras, en lugar de pensar en atacar, ayudarle a que le caiga el 20 a la persona es la tarea. Ayudar a que le caiga el 20 a la persona. No que se cierre molesta de que se sienta atacada. Dice, hable para convencer, no para vencer. Hablando del atacado, ¿no? El propósito es entienda que su punto necesita cambiar y de entenderlo es parte de. Y yo diría más que para convencer, saben que el Espíritu Santo es el que convence, entonces más bien hacerle claro el mensaje. Esa sí creo que la vamos a resaltar. En este punto 5 dice escuche. Esto le ayudará a presentar el mensaje eficazmente. El hermano Lee Baggett nos daba evangelismo para predicar y nos hacía la pregunta qué es lo más importante en el evangelismo y nosotros le argumentábamos estudiar la Biblia, hacer esto, hacer aquello, pero el énfasis cuando ya por fin nos decía, se rinden, por decirlo así, estoy haciendo en broma eso, nos hacía claro de que el escuchar es la parte más importante en el evangelismo. Una persona puede estarte respondiendo las cosas con palabras y con eso tú puedes escuchar lo que te dice a través de las palabras, pero también puedes escuchar lo que te dice a través de sus gestos, porque a veces ya están con sus pensamientos y sus caras diciendo que aburrido, no te entiendo, me están molestando, me siento incómodo, estoy apurado, no tengo el tiempo y estoy viéndome forzado. Esos pueden ser gestos que te pueden estar diciendo que no es bueno continuar, que ese no es la oportunidad para continuar, o en este caso le puedes estar mirando cara de te estoy entendiendo, los ojitos de sorpresa cuando les cae el 20, me ha tocado verlo en mis alumnos cuando estoy explicando algo, la carita de sorpresa de le entendí, ¿qué está diciendo? Entonces, dar la oportunidad de que la persona responda lo que va entendiendo, eso también sería parte del escuchar. Si solo me voy a dedicar a darle todo mi rollo, nada me puede estar dando evidencias de que lo entendió. Simplemente a lo mejor se quedó por respeto escuchándome, pero
esperando a lo mejor cómo iba a cocinar en su mente, pensando cómo iba a cocinar el pastel que le acaban de dar la receta, y que cuando tú dejes ya de tomar el tiempo con ella, esta persona, pues ya se va a ir a hacer lo que sigue, y tú creíste que estaba atendiéndote a ti. Por eso digo que no siempre es lo que nos parece a nosotros. Pero bueno, si escuchas con los gestos y no solo las palabras que pueda decirte, sino los gestos que pueda darte, va a ser más efectivo lo que puedas hacerle llegar. Es bueno eso. Memorizar versículos para acompañar su presentación del Evangelio, lo que acabamos de hacer ahorita. Sin los versículos eso como que no tiene el mismo sentido. Creo que ustedes lo experimentaron al leerlos ahorita. Dice aquí, para pensar, reflexiones sobre las demandas. Me llamó la atención porque dice demandas y yo estoy diciendo que no se debe demandar o mandar algo. Pues a ver, ahorita vamos qué es. De Primera de Pedro 3:15 y anótelas. Yo nada más agregué un versículo antes y uno después, sobre todo porque me llamó la atención qué es lo que realmente quiere, está presentando ese pasaje, me llamó la atención. Primera de Pedro 3:14. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino glorificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si se fijan, este texto está en medio de pasajes donde hablan que tú eres atacado por la manera en la que te estás actuando correctamente, entonces injustamente estás siendo perseguido y atacado. Por lo tanto, como estamos pensando en autoridades que quieren apresarte, que quieren, de hecho, este texto está predicado para los esparcidos, judíos esparcidos en todo lo que son las regiones de los alrededores. Estoy recordando qué énfasis tenía Pedro cuando escribió esta carta, y a quienes estamos entonces entendiendo que está siendo atacada la persona. Por eso el contexto de que me pide demandas, pues esa persona te está pidiendo que le digas el mensaje que estás predicando y cuál es tu fundamento para lo que estás predicando. Y aquí la parte interesante que me parece es que estás tú pasando estos ataques de manera injusta, porque en realidad sí estás actuando correctamente y tus hechos están demostrando una vida correcta, haciendo obras correctas, y esto al final de cuentas, cuando quieran hacerte ver como una persona no correcta, se van a avergonzar porque van a ver que por más que les escarben, tú estás dando evidencias de que tu vida y tus hechos son correctos y estás llevando una vida correcta, digna de lo que predicas, del evangelio que predicas. Entonces, pero ¿qué sí podemos rescatar de ese texto? En el caso de la demanda sería que te estés preparado para el momento en el que alguien te quiera preguntar, ¿y tú qué crees? Aunque no sea como alguien que se ofende, sino, a ver, tú traes una situación, como decir, entre manos. Tú vives de una forma tan diferente. A ver, ¿qué te hace vivir de esa manera diferente? Eso sería la parte de reflexión, que estemos preparados para saber responder a los que nos lleguen a preguntar. Para crecer, en esta semana estamos leyendo 1 Timoteo del 1 al 6 y el Salmo 18 para completar el día 7. Y para memorizar, vamos a memorizar Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas. Dios quiere entonces darnos una claridad de dónde quiere que llevemos a cabo la tarea en toda este plan y estrategia que Él estableció en el momento en el que Él iba a partir al cielo. Quiera Dios que nos haga ver con claridad. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre bendito, porque podemos abrir tu palabra, Padre. Sabemos que tú dejaste mandamientos muy claros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es uno, dice, un nuevo mandamiento es de hoy, que os améis unos a otros. Padre, sabemos que este mandamiento es la evidencia de que tú nos has rescatado de estar viviendo en muerte o estar en una condición de muerte a vida. Y Padre, queremos pedirte que tú apoyes, fortalezcas la deficiencia que hay en nuestro corazón para mostrar el amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos. Sabemos que tú estás en nuestro corazón. Esa es una de las cosas que tu Espíritu nos lo ha dejado como testimonio. Pero también sabemos que con dificultad podemos demostrar el amor hacia los que nos rodean, sean nuestra propia familia, sean nuestros hermanos en Cristo, nuestros vecinos. Padre, te pedimos que tú seas el que perfeccione el amor en nosotros y que podamos echar fuera ese temor que pudiera estarnos haciendo sentir indefensos o propensos para ser lastimados. Ayúdanos a poder confiar que mientras más tu amor more en nosotros, podamos nosotros reflejarlo hacia los demás. Y si no somos capaces de decir más detalles de esa experiencia que hemos tenido contigo, que seamos capaces de mostrar ese amor que tú tienes y que has puesto en nosotros como parte del Evangelio que hemos de compartir, Padre. Sabemos que tú tienes ministerios por los cuales tú has planeado que este reino de nuestro Dios esté extendiéndose en la tierra y nos has hecho participar en diferentes áreas, Padre. No sabemos si el llamado tuyo es para ser evangelistas, ser predicadores, ser pastores, maestros, ser apóstoles abriendo brecha, Padre. Pero sí sabemos que con la experiencia que nos has dado, podemos compartirlo a nuestros seres queridos y familiares y personas que están cercanos a nosotros. Danos el valor con lo que has tú mencionado en tu palabra, de no habernos dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, fortalécenos para poder colaborar en esta tarea, Padre. Y más que verlo como un mandamiento, verlo como un privilegio, como realmente tú lo has descrito en tu palabra. Permítenos ser partícipes de esta tarea y gozarnos en ello, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.